Hola amigos, ¿alguna vez habéis hecho un plato muy elaborado y os falta el primero? Otras veces no sabéis qué cenar y queréis algo rápido y sencillo que hacer. La respuesta siempre es ensalada. En Holanda, de donde vengo yo, se toma la ensalada muchas veces al final y de esta manera el plato principal no se enfría. Es un hábito muy curioso, pero dicen que es mejor para la digestión. Ensaladas hay muchas, pero de los que son realmente clásicas, buenas y famosas, hay pocas. Hoy vamos a hacer las dos más famosas. Y la primera es ensalata caprese. Vamos a empezar cortando unos tomates. Para esta receta es importante usar los mejores tomates que puedas encontrar. La ensalada caprese tiene los tres colores de la bandera italiana: tomate, queso mozzarella y las hojas de albahaca fresca. Aunque lleve el nombre de caprese, o sea, de la isla de Capri, se cree originario de Nápoles. Se hizo famosa en los años 50. Para hacer esta ensalada bien, los tomates tienen que estar a temperatura ambiente. Vamos a salar. Si los tomates no son de huerta de verano, se puede echar un poco de orégano seco, como es el caso. Es bueno dejar los tomates marinando así unos 20 o 30 minutos. El queso mozzarella. Lo desmenuzamos por encima. Echamos pimienta fresca molida. Un hilo de aceite de oliva virgen extra. Y las hojas de albahaca encima, enteras. Esta ensalada siempre tiene éxito y es muy típica de la cocina italiana. Muy pocos ingredientes, pero muy bien combinadas. Éxito total. Ahora vamos con la ensalada más mediterránea de todas, la clásica ensalada griega. La ensalada griega en realidad se llama hordiatcheki, hordiardiki. Es que es casi imposible de pronunciar. Espera, le voy a preguntar a mi amigo Mike en Atenas que me diga cómo se pronuncia. La ensalada griega, en realidad, el nombre quiere decir la ensalada del pueblo. Ellos lo toman en cualquier época del año y a todas horas. Además, es como una cosa... Espera, que creo que ya ha llegado el audio. A ver, sí. Hola Marc, ¿qué tal? Se dice hordiatiki. Hordiatiki. Vela, que le doy las gracias. Faristopoli, Mike... Pues al igual que con la italiana, empezamos con los tomates. Necesitamos un pepino de la nevera, fría. Lo pelamos. Y lo cortamos en trozos de 1 centímetro. No fino porque queremos que se mantengan fríos cuando servimos la ensalada. Y los salamos. Ahora una cebolla morada. Es importante que también sea de la nevera. Esto sí se corta fino. Los griegos en las tabernas siempre piden esta ensalada, incluso si han pedido un primero y un segundo plato. Piden esta ensalada para el centro, para compartir. Luego hay que añadir medio pimiento verde.
también cortado en rodajas finas. Ahora colocamos trozos de queso feta encima, o el trozo entero, si quieres. Añadimos aceitunas de Kalamata. Tienen un sabor muy diferente a las que estamos acostumbrados. Son unos pocos, unos 10. Estas aceitunas se pueden encontrar en muchos sitios de encurtidos en España. Pero si no las encuentras, hay unas aragonesas, camperas, que se parecen mucho en su sabor y son una buena alternativa. Continuamos con un hilo de aceite de oliva virgen extra. En Grecia, esto incluso se considera un plato único. Echamos orégano por encima, generoso. En realidad, la mejor parte de esta ensalada está en el fondo. Se recomienda esperar 10 minutos antes de servir, para que los sabores se mezclen y se formen el famoso jugo del fondo. Hay tres cosas que son las más difíciles de decir en la vida. Uno es lo siento, otra es te quiero y la otra es ensalada Khoriartegui. Pues estas dos ensaladas están en el top 10 de las mejores y más famosas ensaladas del mundo. Y yo no sabría con cuál de las dos quedarme. Por un lado tenemos la ensalata caprese, que tiene un sabor muy suave y muy sutil y es una ensalada con solo 3 ingredientes y muy cremosa. Y luego está la griega, que es perfecta para tomarlo con cualquier plato. Se come con pan y se va mojando y eso se llama papara. Y lo cierto es que esta ensalada no se puede comer sin pan. Pues esto ha sido un pequeño crucero por el Mediterráneo con 2 paradas. Ya sabéis, todas las semanas estáis invitados y solo tenéis que darle aquí. Ya no os entretengo más. Venga, eet smakelijk y hasta la semana que viene. Ya, bueno, pues la que más me gusta es la griega. Como plato único y llegas a casa y tienes que cenar algo y tal, te haces la griega y ya está, y no me hace falta más. La caprese, pues yo creo que como primero, muy bueno, que es como un antipasto, que eso como creo que la toman mucho en Italia, ¿no?